Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Hoy es lunes y les damos siempre esta bienvenida con la gracia de Dios, siempre con la protección de nuestro Señor Jesucristo. Es un esfuerzo que hacemos con la intención de que entre todos construyamos un país mejor, pero para todos, donde haya esa inclusión en la que todos podamos disfrutar del esfuerzo colectivo y del esfuerzo individual. Cada momento hacerlo así. Estamos por este canal 19 de Cinevisión para todo el país, en el mismo 19 y para el mundo en plataformas digitales de Facebook Live, Andrés Matos, Periodismo y Sociedad, Andrés Licho Matos, en toda usted lo ve de manera simultánea. También en YouTube, Periodismo y Sociedad RDTV, ahí después que salga el programa usted lo puede sintonizar a cualquier hora. Pero estamos en vivo, en sintonía con todos ustedes, en el stream, el espacio del canal 19, www.cinevision.do. Ahí también usted lo puede sintonizar. Así que tenemos muchísimas maneras, muchísimos medios para que podamos echar este conversatorio entre nosotros y ustedes. Hoy es lunes siempre, tenemos más tardecito al doctor Alfredo Polanco con un tema de actualidad y sobre todo de medicina preventiva. Es un consejo que él da para que nosotros prolonguemos nuestra vida, le demos una mejor calidad de vida a nuestro cuerpo. Y eso tiene que llevarse de esos consejos que son muy, muy atractivos, muy importantes del doctor. Hoy celebra el mundo el Día Internacional de las Aves Migratorias. Son seres vivos que tienen una vida rutilante, una vida que se inicia, puede amanecer hoy en el Polo Norte, mañana están en el Caribe o en el sur, en el Polo Sur, se trasladan cada cierto tiempo. Millones de aves pues van buscando cada día nuevos horizontes donde vivir y transportando vida, transportando, equilibrando el clima, esa atmósfera que necesita cada día mejor calidad de los nutrientes que necesitamos en esa parte. Las aves migratorias son esos seres que durante un tiempo están en el Polo Norte y desarrollan otra vida en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, porque se trasladan, usted las puede ver en horas nocturnas, esas bellezas cuando están ahí trasladándose de un lugar a otro. Son importantes porque, repito, equilibran el medio ambiente, sirven para transportar elementos claves para el medio ambiente en esa área. Así que hoy, 13 de mayo, es el día de las aves migratorias. Tenemos ya apenas 6 días. 6 días para que todos vayamos a votar. A votar. Y ese voto tiene que ser por el que su conciencia le diga. Y no se deje manipular. No se deje estropear su libre albedrío. Usted vota por quien usted entienda que le conviene más para sus intereses personales y sociales.
¿quién garantiza más que donde yo vivo me va a ayudar a que mi situación ambiental, mi entorno cambie? Que haya más seguridad, que haya una mejor salud, que haya mayor posibilidad de convivencia con nuestros vecinos y que también me provea a mí mayor oportunidad para yo y los míos desarrollarme. Sea diputado, sea senador, sea el presidente de la República o la presidenta que usted vaya a elegir. Cualquier cargo, usted tiene que elegir 3. Pero vote por un candidato si usted quiere mejor salud, que le haya proporcionado mejor calidad del medio ambiente, que le haya acercado la capacidad de usted adquirir su salud cercano y fácil, que usted no tenga esas dificultades para eso. Pero para eso usted tiene que conocer a ese legislador, a ese diputado, tiene que saber si él lo ha hecho o ella, si tiene vocación para eso. Si no, podría usted estar votando su voto. Que propugne por el desarrollo del deporte en la juventud para que no haya juventud sana, pero sobre todo no haya esa juventud vinculada a otras actividades maliciosas, viciosas, de inseguridad, porque tienen en qué invertir su tiempo, porque usted, como legislador por el que yo voto, o voté o votaré, usted ha luchado por eso. Y un presidente que tenga claro la inclusión, igual que esos legisladores, que tenga claro la inclusión de todos en las políticas públicas que se deben desarrollar desde el Estado. Por eso usted tiene que votar por su conciencia. No vote por el que solamente va 3 meses y le regala 3 cheles. Porque hay muchas maneras. Yo voy a hacer un análisis pronto, en esta semana, de los distintos tipos de compra de voto. Que la gente cree que el voto solo se compra el día de las elecciones. El voto se compra de 1000 maneras. De 1000 maneras se compra el voto. La conciencia se compra de muchas maneras. Y la mayoría de los políticos están haciendo eso, sobre todo los candidatos, comprando el voto. Unos lo dan el peso en efectivo, otros de otras maneras compran el voto. Y el que compra el voto generalmente ya no tiene compromiso con quien lo vende, no tiene. Así que ya usted sabe. Tengo ya al doctor ahí, Manuel, ¿no es verdad? Ah, bueno, pues pásale el link entonces para que se conecte al doctor Alfredo Polanco, que nos tiene un tema muy interesante. Hoy me mandaron un video ahí que al doctor le podría gustar. Video que tiene que ver con sus riñones en esa parte. ¿Me avisa, Manuel, entonces? Vamos a una pausa y entonces venimos ya en ese momento con el doctor. Con ustedes estamos en esta parte importante. Ya está con nosotros el doctor Alfredo Polanco, a quien le damos los buenos días por siempre el doctor Polanco con un tema de salud, de orientación, de persuasión, pero más que todo de alerta para que tengamos más vida con más salud. Buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Un lunes caluroso, de verdad. Un Sí, lunes que parece que llegó el verano, bastante caluroso. Por tanto, es sumamente importante el tema que vamos a tratar, sobre todo en esta época de calor. República Dominicana, pues, es verano siempre, pero ahora más. Tenemos, luego de la lluvia, bastante calor.
Y eso conlleva a que a muchas personas, pues, debuten o empeoren lo que es la hipertensión arterial, que es el tema del cual trataremos en el día de hoy, precisamente a propósito de que cada 17 de mayo la Organización Mundial de la Salud conmemora lo que es el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. En el mundo hay alrededor de 8.000 millones de habitantes. Sin embargo, existe aproximadamente 1.300 millones de personas con hipertensión arterial. Oigan qué estadística. O sea, estamos hablando que personas entre los 18 y 80 años, aproximadamente 1.300 personas padecemos, estoy en ese grupo, de hipertensión arterial. O sea, un número extremadamente alarmante. Y República Dominicana está dentro de los 10 países con más alta prevalencia de hipertensión arterial. En el último sondeo, 49% de la población mayores de 18 años padece de hipertensión arterial. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Qué ocurre? Hay dos problemas serios. Lo primero es que la hipertensión arterial generalmente no da ninguna sintomatología. Eso es un problema. Porque cuando a usted le duele la cabeza, a usted le duele el abdomen, a usted tiene fiebre, usted va al médico. Pero ocurre que un paciente con hipertensión arterial puede permanecer con la tensión arterial lo bastante elevada y no tener ninguna sintomatología durante años y años y años. Entonces, como no tiene ninguna sintomatología, ese paciente generalmente no va a ir al médico. ¿Y qué ocurre? Que en todos esos años que el paciente tiene la hipertensión arterial y no está siendo tratada la hipertensión arterial, va provocando daños a diversos órganos, como son el propio corazón. O sea, el corazón es el órgano más tocado por la hipertensión arterial. Pero también vamos a tocar el cerebro o el sistema nervioso central. Por eso usted va a ver que la mayoría de los pacientes que mueren de infarto agudo al miocardio, ¿qué tenían previamente? Una presión arterial elevada. Los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular, es decir, trombosis cerebral o hemorragia cerebral, la mayoría que tienen hipertensión arterial. Muchos de esos pacientes no lo sabían. Generalmente el 50% de los pacientes con hipertensión arterial no lo saben, precisamente porque es una entidad clínica que no da sintomatología. Hay ocasiones en que las da, pero ya son situaciones de bastante alarma. Pero a lo largo de muchos años, usted puede padecer de hipertensión arterial 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, sin tener ninguna sintomatología. Entonces, cuando ya viene a darle la alarma, fue un infarto, el paciente se murió, o una trombosis cerebral, el paciente quedó hemipléjico, o una hemorragia cerebral, también quedó hemipléjico el paciente, o algo sumamente malo que es la insuficiencia renal crónica. Como es sabido por la mayoría, la hipertensión arterial es la segunda causa de insuficiencia renal crónica a nivel mundial. ¿Qué otro problema ocurre con la hipertensión arterial? Que aproximadamente el 50% de los pacientes están diagnosticados con hipertensión arterial. Pero de ese 50% que están diagnosticados como hipertensos, más de la mitad no tienen un tratamiento adecuado. Miren qué problema tenemos. O sea, el 50% no sabe que es hipertenso. De los 100% que saben que son hipertensos, menos de la mitad están controlados. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medicamentos para el manejo de la hipertensión arterial, en
muchos casos, países subdesarrollados, son de difícil acceso para la población mundial. Esta es una causa. La otra causa es la educación de la nación. Por ejemplo, tenemos un problema de que muchos pacientes, por ejemplo, dicen, siendo hipertensos, que no van a utilizar los medicamentos para la presión. El medicamento para la presión alta no provoca adicción. Eso es importante que usted lo tome en cuenta. Los medicamentos para la hipertensión arterial no provocan hábito, no provocan tolerancia, no provocan adicción. De manera que usted puede tomarse sus medicamentos para la presión sin que tenga ningún tipo de problema. Todo lo contrario, usted puede durar 10 años, 15 años, 20 años, 30 años tomando medicamentos para la presión y va a tener un bienestar de salud adecuada. ¿Por qué? Porque va a evitar todas esas complicaciones agudas y crónicas que conlleva la hipertensión arterial. Como dijimos anteriormente, las principales son los eventos cardiovasculares. Y es sabido, por ejemplo, que en el año 2021 fallecieron aproximadamente 18 millones de personas producto de las enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte a nivel mundial, pero que es una de las causas prevenibles. ¿Por qué es prevenible? Porque simplemente usted tiene que llevar su tratamiento adecuado todos los días, de lunes a lunes. O sea, usted no tiene que descansar un día de que porque es domingo y no se va a tomar los medicamentos para la presión porque va de paseo, porque va de parranda o un sábado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Aunque usted vaya de parranda, aunque usted vaya a tomar alcohol, aunque usted vaya a salir con sus amigos, la tensión arterial lo está dando. Por eso es importante el hecho de que usted se lleve sus medicamentos para el manejo de la hipertensión arterial. No importa dónde usted. Doctor, se Eh, está, doctor, dígame a ver. no sé, pero no sé si es aquí o allá, pero se entrecorta su conversación y quería ver cómo puede ser. Manuel, ¿tú lo estás oyendo bien? Se está entrecortando. Muy interesante el tema. Yo no quiero que el doctor se limite. Yo quiero que como que desarrolle porque es un tema interesante. Quería hacerle un par de preguntas ahí. Él está ahí. Bueno, doctor, Sí, déjeme hacerle sí, esta dígame a pregunta. ver, listo. Sí, usted Sí. acaba de decir algo que es sencillo, pero que también es muy grave. Usted me dice que 18 millones de personas en el 2022 pudieron prevenir su muerte, pudieron detener su muerte solo con una rutina de el tratamiento con los medicamentos de hipertensión. 18 millones de personas. Eso es una cifra Esa fue, alarmante, doctor, que puede ser por sí, desidia claro. de ellos o también por exclusión de los sistemas de salud de los países donde murieron. Sí, precisamente. Y en República Dominicana, o sea, somos parte de esas estadísticas. O sea, estadísticas mundiales, por eso es que toda muerte debe de ser notificada. Entonces, en esa acta de función, en ese certificado de función, se pone las causas de muerte. La causa principal de muerte, por ejemplo, un infarto. ¿Cuál fue la causa que conllevó a que ese paciente se infartara? Ese paciente tenía hipertensión arterial. Entonces, por eso decimos, enfermedades prevenibles no transmisibles, porque la hipertensión arterial
no es como el COVID-19, no es como la tuberculosis. O sea, son enfermedades, como se dice, no transmisibles, que con una simple pastilla o varias pastillas, porque hay pacientes que tienen que utilizar 2, 3, 4 medicamentos para la hipertensión arterial, con eso simplemente usted va a prevenir esas complicaciones que va a conllevar la hipertensión arterial, como ya las mencionamos anteriormente. Entonces, si usted tiene controlada la presión arterial, no es que no le vaya a dar un infarto, pero es mucho más difícil que le dé un infarto, porque ¿qué ocurre con el paciente que no lleva su medicamento para la hipertensión arterial? Que ese corazón que usted tiene, que tiene que manejar una presión entre 120 y 80, por debajo de 140 90, cuando a ese paciente esa presión la mantiene constantemente en 200 sobre 100, pero que no está sintiendo ningún problema, esa presión alta en 200 sobre 100 va haciendo que su corazón tenga que trabajar más. Lógicamente, tiene que hacer más fuerza el corazón de un paciente hipertenso para poder bombear la sangre. No es lo mismo el corazón bombear la sangre contra una presión 120-80, que el corazón está calificado para eso, que bombear la sangre contra una presión 200 sobre 100. O sea, la lógica, no hay que ser ni estudiante de medicina, no hay que ser simplemente un ciudadano para usted entender eso. Entonces, ¿qué ocurre con ese corazón que está luchando 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, contra una presión en 200 sobre 100? Que vamos a tener a un corazón que se va a aumentar de tamaño, que es lo que se llama hipertrofia ventricular izquierda, porque ese corazón no está calificado para manejar una presión tan alta. Entonces, a ese paciente le van a realizar un estudio llamado ecocardiograma y el médico cardiólogo le va a dar la noticia: doña o don, su corazón está muy grande. ¿Cómo, doctor? ¿Y cómo creció? Doña, el corazón creció porque está luchando contra una presión bastante alta. Usted tiene lo que se llama hipertrofia ventricular izquierda. Doctor, ¿y qué viene después de eso? Oh, la insuficiencia cardíaca. Doctor, ¿y qué viene después de eso? El infarto. Porque tenemos un corazón que tiene unas arterias coronarias que van a irrigar, van a llevar sangre a un corazón de un tamaño normal. Pero cuando ese corazón crece de tamaño, esas arterias coronarias, lamentablemente, no van a poder llevar la sangre de forma adecuada al corazón. Entonces, esas arterias se van a endurecer, arteriosclerosis. Entonces vamos a tener a un paciente que sobre todo va a tener hipercolesterolemia, ese colesterol alto, va a venir un coágulo porque va a haber lo que se llama éstasis sanguíneo, va a haber turbulencia. Señores, eso es como un río en nuestro sistema vascular, cardiovascular. Entonces van a venir coágulos que van a tapar las arterias coronarias y va a venir este infarto agudo al miocardio. Dolor de pecho, el paciente no llegó al médico, pues se murió de una parada cardíaca antes de llegar al médico. O simplemente esa presión continúa tan alta, 200 sobre 110, 240 sobre 120, y el paciente, ¿qué le va a llegar? Un edema agudo de pulmón. Entonces el paciente se va a morir encharcado en sus propios líquidos, un edema agudo de pulmón. O lo otro, esta presión tan alta sobre los riñones los va a dañar y va a conllevar a que el paciente tenga una insuficiencia renal crónica. Entonces, de aquí tenemos las principales complicaciones de la hipertensión arterial, que a corto plazo posiblemente el paciente no sienta nada. Simplemente, como yo oigo a diario a pacientes que me dicen: sí, a mí me diagnosticaron hipertensión arterial, me pusieron la pastillita, yo la tomé por un mes, por 2 meses o 3 meses y la dejé. ¿Y por qué la dejó? Porque siempre que iba donde mi médico me decía que la presión está bien. Por Dios, ¿por qué usted tiene la presión bien cada vez que va al médico? Es porque se está tomando sus medicamentos para la presión.
Entonces usted no puede ser tan inocente o hacerse el inocente por no medicarse, señores. Eso no tiene ningún inconveniente. Tengo 18 años medicándome para la hipertensión arterial y después que estoy utilizando los medicamentos antihipertensivos, soy una persona completamente feliz. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no sabía cuál era la causa de mi dolor de cabeza. Pensaba que era migraña, Licho. Entonces un día me toman la presión y tengo 170 sobre 100. De ahí en adelante uso todos mis medicamentos para la presión y nunca me ha dolido la cabeza. Bueno, gracias a Dios me dolió la Y cabeza. usted es Entonces, médico. es importante que usted se chequee por lo menos una vez al año, porque es de la manera en que nosotros podemos diagnosticar este tipo de patología, precisamente porque no da sintomatología. Y le digo, Licho, y les exhorto a todos los pacientes, si usted acude a donde su médico, no se vaya hasta que su médico no le tome la presión. Señores, estamos jugando con eso. Y cada paciente debe de exigir, pedir que se le tome la presión. Y el paciente debe de saber cuál es la presión normal. No solamente, el doctor me dijo que está bien. Señores, no somos tan brutos. Tenemos que saber cuándo una presión es normal. 120/80, 12/8. Si está por encima de 140/90, es una presión que está ya alta. Si hay dudas sobre que usted es hipertenso, pues hay lo que se llama el mapa, ese aparato que le ponen, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, o lo que se llama el AMPA, que es cuando usted se hace un auto monitoreo de la presión arterial, simplemente con ese aparatico. Pero si usted tiene el aparatico, no se tome la presión una sola vez, tómesela varias veces, porque muchas veces usted le están tomando la presión o se la está tomando y lo llaman y en ese momento usted reaccionó y eso puede darle hipertensión, o sea, como falsamente como que tiene hipertensión y no la tiene. Y entonces se alarma y todo esto. Entonces es importante que usted verifique siempre esto con su médico. Y por último, lo más importante, ¿por qué cada día, cada enfermedad tiene un día? Siempre lo decimos, pero es importante recordarlo. Es importantísimo que en esta semana, claro, semana previa a las elecciones, el 17 de mayo es el Día Internacional de la Hipertensión Arterial y el 19 de mayo, Día de las Elecciones. Pero bueno, ya es todo paz, porque ya casi no hay campaña. Entonces, es importante que las autoridades de salud, los organismos correspondientes, se lance una campaña de prevención y posiblemente no de prevención, sino de diagnóstico de hipertensión arterial. Bueno, pero podemos también hacer la campaña de prevención. ¿Por qué? Porque la obesidad es causa de hipertensión arterial. El sedentarismo es causa de hipertensión arterial. Una dieta no saludable es causa de hipertensión arterial. Cuando una persona hipertensa, sobre todo está en estadio 1, pierde el 10% de su peso, el 10 o 15% de su peso. Imagínese usted que usted tenga 200 libras y usted quedó en 180 o 175 libras y usted tenía la presión en 150, pues 90. Créame que usted va a tener esa presión en 130, 80. ¿Por qué? Porque usted le quitó 25 libras a su cuerpo que eran las que estaban causando que su presión esté un poquito más alta. Claro está que el 90% de los casos de hipertensión arterial no se sabe la causa, pero se sabe sí que hay factores genéticos, factores ambientales, eh, hay muchos factores dietéticos que pueden conllevar a que usted sea hipertenso. De manera que vamos a prestarle bastante atención a esta patología, vamos a enfocarnos, vamos a hacer campañas en esta semana sobre toma de hipertensión arterial en las diferentes plazas, que es bastante importante que usted vaya a diferentes plazas y se tome la presión. Sería bastante importante las universidades en esa facultad de medicina que se tomen la tensión arterial, porque así podríamos hacer el diagnóstico y podríamos no estar
en la situación que estamos, que el 49% de la población dominicana entre 18 a 80 años padece de hipertensión arterial. Y no lo sabe, y no lo sabe la Y mayoría. la mayoría no lo saben, Licho. Eso es el problema. Doctor, hay una campaña donde se estaban distribuyendo unos aparatitos que usted se lo llevaba para su casa, se lo lleva, y usted mismo puede tomarse la presión. Le digo esto, yo sé que usted se está casi marchando, pero eso también puede ser importante, que usted mismo tenga la habilidad, como se toma una pastilla todos los días, tomarse la presión todos los días. Sí, claro. Por eso usted va a ver que los pacientes diabéticos tienen el denominado glucómetro. Ese aparatito que nosotros le decimos, mírase la glicemia durante tantos días, en lo que es el automonitoreo de la glicemia, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena, durante 5 días, para ver el comportamiento de la glicemia. Asimismo, le decimos a los pacientes, tómese la presión tantas veces al día, de tal y tal manera, en reposo, acostado, sentado, etcétera. Y así nosotros, pues, estamos haciendo lo que se llama un automonitoreo de la presión arterial, o sea, que es bastante importante. O sea, es como tú dices, Licho, todas las familias deberían de tener en sus hogares un aparatito para el chequeo, el automonitoreo de lo que es la tensión arterial. Y óyeme, si salió hipertenso, es importante esto que vamos a decir. Todos los médicos, no importa la especialidad que usted tenga, porque como tenemos a tantos pacientes con hipertensión arterial, todo médico puede, está capacitado a indicar manejo de primera intención para la hipertensión arterial. Y luego usted deriva a su paciente al médico internista, al cardiólogo, al nefrólogo, ya que el nefrólogo, por ejemplo, es uno de los médicos que maneja tensiones arteriales más elevadas, porque ¿qué es lo que afecta a la hipertensión arterial? A los riñones. Entonces, cuando a nosotros nos llega un paciente con hipertensión arterial severa, ya nosotros sabemos que ese paciente tiene ya un daño renal, producto de la hipertensión arterial. De manera Doctor, que exhortamos a todos nuestros colegas médicos, no importa la especialidad que usted tenga. Si usted diagnosticó hipertensión arterial, iníciele manejo, que están las guías internacionales, las guías de la Organización Mundial de la Salud, dicen claramente con cuáles medicamentos se debe de iniciar la hipertensión arterial estadio 1, los medicamentos de primera elección, que son simplemente 3 o 4 tipos de medicamentos. Entonces, usted inicia con uno de esos y luego puede derivar al paciente a donde el subespecialista, pero no lo deje sin tratamiento. ¿Por qué? Porque posiblemente a ese paciente luego se le haga más difícil ir a una segunda consulta y ese paciente se va a quedar sin medicación por un periodo de tiempo que puede ser relativamente largo y de ahí depende la vida de ese paciente. yo le quería hacer una pregunta, pero no sé cómo estará su tiempo para. Háganla, háganla. Porque mire, doctor, usted ha dicho algo trascendental. Todos los médicos están en capacidad de tomar y determinar la presión, la alta presión de un paciente. Le digo esto, ustedes los médicos tienen determinado como que hay un tiempo clave para que una persona fallezca o se salve cuando siente alguna dolencia o cuando sufre un accidente, etcétera, etcétera. Y generalmente la gente dice, no, no me lleven, o algunos de los que están ahí, no, no lo llevemos al centro médico más cercano, donde hay un médico que le puede determinar si tiene o no la presión alta, sino llévenlo donde fulano de tal, que se va a llevar una hora, media hora para llegar, y es un tiempo precioso que la gente pierde y su vida corre peligro por estar seleccionando de antemano un lugar donde llevarlo. De eso yo quiero, si usted no puede ampliarlo ahora, que me trate ese tema en algún momento. Sí, precisamente hay lo que se llama el minuto de oro. Y es bastante importante, por ejemplo, un paciente que haga un dolor de pecho, que se estima que puede ser un infarto. Óyeme, en cualquier clínica están capacitados para identificar que ese paciente posiblemente tenga un infarto. En minutos, no importa o sea, lo cerca que esté la clínica y que no tenga, toda la clínica tiene un electrocardiógrafo
se le hace un electro a ese paciente, pero ya, inclusive previamente, antes de hacerle el electrocardiograma, con la simple sospecha de que ese paciente tiene un infarto, ya el médico le va a dar sus medicamentos que tenemos protocolizados, los 4-clopidogrel, le va a dar su aspirina y le va a dar una estatina. O sea, 3 medicamentos que están en todos los protocolos que se le va a dar al paciente porque un paciente con dolor de pecho, el paciente tiene 55, 60 años, es hipertenso, es diabético, ¿qué es lo más lógico? Que tengo un infarto independientemente de cómo salga ese electrocardiograma. Yo tengo que darle a este paciente los medicamentos que los tenemos porque son baratos y son accesibles y lo tienen todas las emergencias, la regla de oro. Si ese paciente tardaría 1 hora u hora y media o más tiempo, o sea, en el corazón el minuto cuenta. Entonces, por eso es que usted no tiene que, no, ahora, tiene que haber una persona responsable de ese paciente y que tenga conocimiento, simplemente de que tenga sentido común y hable con el médico, mira, yo pienso que mi papá, mi hermano, yo creo que está infartando, vamos a actuar ahora mismo, porque también a veces hay otras emergencias, se diluyen, hay distracciones donde el médico, entonces eso hace que se pierda un poquito de tiempo, es bastante importante. Lo mismo, ese paciente llegó, o usted está en la casa de su familiar y está como tosiendo, está con dificultad respiratoria, ese paciente posiblemente tenga una crisis hipertensiva tipo emergencia, donde hay que actuar inmediatamente. Lo llevó al lugar más cercano, encontraron que la presión tiene 240/120. Eso, o sea, cualquier centro de salud con una camilla, una enfermera ahí para que medique, le van a poner los medicamentos que le van a bajar la presión de manera adecuada. O sea, no se necesita ningún centro súper especializado. Bueno, simplemente hay que planteársele bien, decirle, mira, es mi pariente, hay que mostrar interés también al paciente, aunque no necesariamente, porque todo paciente que me lleven yo tengo que hacerle una evaluación minuciosa, el ABC. Entonces, así yo ver en ese triaje si ese paciente necesita una intervención inmediata. O sea, que es bastante importante porque no solamente estamos aquí en la capital, que tenemos centros especializados por doquier, pero podríamos estar hablando de otras ciudades, por ejemplo, Cotuí, Elías Piña, que no, quizás no cuentan con centros tan especializados y que estamos cerca de una clínica o de un centro de atención primaria, etcétera, que tienen que contar con medicamentos para los primeros auxilios. O sea, que es bastante interesante, Andrés Matos, esta pregunta. ¿Por qué? Porque posiblemente ahora mismo estén mirándonos muchos médicos de atención primaria, muchos médicos generales que quizás no se atreven. Y el no atreverse, óigame bien, el no atreverse, ahí puede estar el error de usted como médico. O sea, usted tiene que ser atrevido, usted tiene que actuar, porque si usted actúa, dependiendo de cómo haya actuado, usted pudo haberle salvado la vida a ese paciente. Y no hay mayor gratificación de nosotros como médicos que cuando le salvamos la vida a un paciente. Y para eso estamos. Doctor, gracias. Hoy enriquecimos nuestros conocimientos y estoy seguro que una gran parte nuestras precauciones para salvar nuestras vidas. Gracias siempre por estos consejos, estas cátedras que usted nos brinda cada día, esta educación que usted nos brinda cada día para salvar nuestras vidas. Nos veremos el próximo lunes con otro tema que seguro será de mucho interés. Pasen Bueno, una buena hasta el semana. lunes si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, el doctor Alfredo Polanco estuvo con nosotros en esa cátedra que nos da cada lunes aquí en Medicina y Salud de Periodismo y Sociedad. Nos vemos en breve, vamos a una pausa, Manuel. Bien, regresamos con ustedes de nuevo aquí. Vamos a ver qué podemos pasar en este tiempo. Ayer fue el día de cierre para el Partido Revolucionario Moderno. Se realizaron 32 caravanas, en las cuales en 5 o 6 estuvo el presidente, el candidato a la presidencia Luis Abinader, pero fueron candidaturas simultáneas con los candidatos a senadores, a diputados, y en alguna parte estuvo él. Manuel tiene las imágenes ahí, quiero que me la ponga
mientras yo voy conversando en esa parte. Sí, ahí está, esa es la de, ahí estuvo el presidente Hipólito Mejía, que a mí me sorprendió, un hombre con un yeso en un brazo, que se lo pusieron antes de ayer, el sábado no, el viernes, y este hombre se subió en una patana, ahí en una caravana, con todo su yeso puesto. Eso es para mí es algo extraordinario. Ahí está él, el presidente Hipólito Mejía, con todo su... Este es el presidente Luis Abinader. Esto fue una marcha que hizo aquí en el Distrito Nacional con el senador Guillermo Moreno. Ahí está, ahí viene el presidente Hipólito Mejía con su sombrero de Panamá. Ahí esa camioneta lumínica con las luces ahí, lumínicas ahí. También, bueno, eso para mí es un hombre comprometido, eso hay que reconocerlo, fueron extraordinarias estas marchas. Vamos a ver, Manuel, si tenemos una de Leonel Fernández, que también me impresionó, porque fue una caravana importante, ahí está hablando. Póngale audio, ¿qué es lo que él está diciendo ahí? Ah, bueno, ya, una caravana también notable del presidente Leonel Fernández. Yo no sé si esta fue el cierre de campaña. Está en Santiago, que ese candidato a senador es Demóstenes Martínez, que es el de Santiago. O sea, esta marcha del presidente Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo parece que fue en Santiago, exacto. Fue una gran marcha ahí, concentró. Yo pienso que ahí habían otras provincias que no es solo de Santiago, pero bastante concurrida esta marcha del doctor Leonel Fernández ahí. Así que ahí está Dióstenes Martínez, es el candidato a senador por Santiago, por la Fuerza del Pueblo. Y finalmente en San Francisco de Macorís estuvo el candidato del PLD, ahí está Abel Martínez, en una marcha, repito, también notable, una marcha morada, como la acostumbran a hacer los PLDistas. Abel bajo un aguacero, porque hay que ver que llovió y la marcha se desarrolló con ese aguacero ahí. Abel, no sé si esta fue tampoco el cierre de campaña. Ahí míralo corriendo ahí. Abel, típico líder, ahí está él con su yaque para no mojarse, porque de verdad que me contó un amigo que tengo en San Francisco de Macorís, comunicador, que era un aguacero templado, porque llovió en el Cibao entero, llovió en el Cibao ayer, pero todos los partidos hicieron sus caravanas, hicieron sus marchas, y el domingo ya es la fecha límite. Todo tiempo llega. Llegó el próximo domingo la fecha de ir a votar temprano. Mire, no va a pasar nada, vaya a votar. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros ahora, contribuir con ese voto. La Junta ha emitido una comunicación en la que le asigna a los partidos pequeños una representación. Eso lo vamos a leer mañana. Tenemos un invitado importante mañana que quiero que ustedes compartan. Si ustedes quieren hacerle preguntas, voy a tener teléfono. Ojalá que el pequeño lo pueda traer y pueda subirlo, porque es un joven, evidentemente es el candidato vicepresidencial del PRD, Joel Díaz Ureña, que va a estar con nosotros mañana. Así es que gracias por su sintonía en el día de hoy y hasta mañana si Dios quiere.